Luego de la pandemia que azotó al mundo en 2020, el aumento de las consultas psicológicas se elevó considerablemente. Los profesionales de la salud mental dejaron de dar abasto y se experimentó además un considerable incremento en las terapias. Hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, se está dando un fenómeno parecido. Diversas aplicaciones de soporte emocional están dando de qué hablar y cada vez son más los usuarios que confían en ellas. Vamos a seguir conversando, como yo les contaba al inicio del programa de salud, y para conversar acerca de la efectividad de este tipo de tecnologías, conectamos con Sandy Infantes, doctoranda en ciclo vital y psicopatología, psicóloga clínica, lingüista y también filósofa. Un agrado tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar en Directo América. Hola, buen día. Encantada de poder participar con ustedes. Muy buenos días. Quiero preguntarte, ¿qué es para partir una tecnología de soporte emocional? En realidad, si pensamos en la tecnología de soporte emocional, no tiene una definición unívoca, sin embargo, también podríamos pensarlo como algún tipo de dispositivo eh, que funciona como un medio de comunicación entre dos participantes o más, con el objetivo de brindar algún tipo de apoyo emocional o de contención en contextos de crisis o también de consulta psicológica en general. Perfecto, queda clarísimo entonces. ¿Y puede una aplicación de este tipo de soporte emocional, por ejemplo, reemplazar el trabajo de un psicólogo o son cosas absolutamente distintas? La verdad es que esto y también en el mundo académico algo que yo he podido apreciar es que está en discusión, ¿ya? No existe también debido a la contingencia, debido también al hecho de que esto tampoco es algo que tiene un desarrollo tan extenso, está aún en discusión si es efectivamente o no algún tipo de ayuda. Por una parte, está el hecho de que, claro, han salido, de hecho, el año 2020, cuando, por ejemplo, algunos funcionarios de la salud estábamos en UCI de forma presencial, un, un superávit de consultas en salud mental debido a que la gente estuvo dentro del contexto del encierro, una situación a nivel global, y por tanto ahí la APA lanzó también, y también distintos organismos más como locales de distintas partes del mundo, lanzaron como consejos para poder abordar los contextos de psicología. Sin ir más lejos, por ejemplo, esto legal hace también una modificación. Acá en Chile tenemos la ley 20.584, que es la ley de derecho y deber de los pacientes, y que por tanto ahí también se incluyó un inciso donde se regula la modalidad en la cual uno puede realizar contextos de psicoterapia o telemedicina, ¿ya? Hay que también señalar que esto no solamente se está remitiendo hoy en día a la salud mental, sino que a la salud en general, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, como de canal comunicativo, podríamos decir, es bastante útil, lo mismo que estamos viendo nosotros en este momento, pero por otro lado, hay personas que piensan y hay posturas bastante firmes en esto que dicen que efectivamente los contextos de psicoterapia o consulta psiquiátrica o consulta psicológica, que son cosas distintas, pueden ser reemplazadas por una inteligencia emocional. Entonces ahí nos lleva a pensar cómo funciona la inteligencia emocional. En primer lugar, el lenguaje de código funciona a nivel de algoritmos o modelos de respuesta, ¿ya? Que son desde el lenguaje natural, que es algo que vemos los lingüistas, adaptado a lo que es el formato de comunicación humana. Es decir, una persona, por ejemplo, cuando dialoga con un bot, no va a hablar en Python o en otro tipo de lenguaje de programación, en C++ o algo así, sino que va a hablar definitivamente en lenguaje natural. Ese es un trabajo que hacemos los lingüistas computacionales, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esto? Existen factores extralingüísticos que se dan dentro del contexto de una consulta psicológica y psiquiátrica, que son indicadores, por ejemplo, para nosotros como clínicos, y que efectivamente hablando, una inteligencia emocional no tiene el nivel de fineza para poder captarlo. Eso es una cosa. Y la otra cosa, algo que también está en la evidencia comprobado ya hace décadas, es que un elemento predictor de éxito terapéutico o de buena consulta es lo que denominamos un vínculo terapéutico. Y el vínculo terapéutico, saliéndonos de la ficción como esta película que se llama Hair, efectivamente eso es algo que es muy humano, ya es muy del ser humano, y también pueden haber ciertos factores que se escapan al lenguaje verbal, oral, como este, y que pueden ser indicadores de riesgo, ya. Por ejemplo, algún grado de riesgo suicida, que no necesariamente hablando se manifiesta en que la persona dice quiero cometer un suicidio, pero sí indicadores más finos que uno con la experiencia como clínico va detectando, y que también ahí está el, digamos, como el juego discursivo que uno puede hacer a través de la observación para decir como, esto no me está oliendo bien, Claro. busquemos ayuda. Entonces, por lo mismo, a nivel de reemplazo, es un buen canal comunicativo, según mi perspectiva, como Ujú. lingüista y como psicóloga clínica, pero a nivel de efectividad psicoterapéutica o abordaje de situaciones de riesgo inminente, no sé qué tan efectivo puede ser. Perfecto. ¿Hay algún riesgo, crees tú, de... es difícil llamarlo de esta forma, pero algún riesgo, por ejemplo, de
de adicción, por ejemplo, a este tipo de aplicaciones, porque generalmente cuando uno está yendo a una terapia, como decías tú, con un ser humano, con otro psicólogo, con un profesional, Ujú, hay un ujú. vínculo terapéutico que se crea y también hay una disponibilidad económica a poder quizás estar en una o dos sesiones a la semana o menos o más. En este tipo de aplicaciones que Claro. están siempre a disposición, ¿puede haber un riesgo quizás de Ujú. adicción al usuario para poder estar todo el tiempo quizás dependiente de esta aplicación? No lo sé, no está documentado, pero sí lo que está documentado ya más desde un ámbito psicopatológico es el hecho de la adicción en general, a lo que se refiere como el uso de redes, el uso de dispositivos móviles y el uso también de juegos. De hecho, sin ir más lejos, dentro de lo que es, por ejemplo, el manual de consulta clínica, que es el DCM-5, que es básicamente este, que utilizamos en psiquiatría para diagnóstico en general, yo lo tengo aquí al lado en mi consulta, está el hecho de que efectivamente hay ciertos tipos de trastornos, ya hablando más en lo patológico, algo que es patológico por definición es cuando deja de ser funcional y genera un deterioro en la calidad y en la salud de la persona, ¿ya? No todas las cosas son patológicas, eso es lo primero, pero pasa a ser patológico cuando, por ejemplo, se genera un patrón de dependencia, ¿ya? Entonces, en el sentido, el manual de la APA que sale en el 2013, que se reactualiza el año 2017, habla de la posibilidad de lo que se denomina un trastorno que es un tipo, un trastorno adictivo con el tema del juego, pero aún no está, juego por internet, pero aún no está documentado, por ejemplo, en cuanto al uso de plataformas móviles y el uso de dispositivos. Entonces eso queda ya como más extra Ujú. diagnóstico de otro tipo de consulta. Y en cuanto también, por ejemplo, hay que hay ciertas formas y personas que consultan 2 o 3 veces por semana, depende mucho también del modelo epistemológico, es decir, como desde la matriz que uno se maneja para poder hacer psicoterapia. Hay modelos psicoterapéuticos que demandan una asistencia mucho más cercana entre sesiones dentro de las consultas, modelos quizás mucho más psicodinámicos, psicoanalíticos, frente a otros quizás donde solamente basta cada una semana o bien cuando los pacientes empiezan a tener una alta clínica, se empiezan a espaciar las sesiones. Entonces eso también es muy relativo y el tema de las adicciones o la dependencia, por Ujú. ejemplo, la dependencia emocional, la dependencia de los juegos, la dependencia de las pantallas, funciona con el mismo circuito neurofisiológico que funciona la adicción, por ejemplo, a la comida, la adicción a las drogas, porque al final es un modelo de recompensa que activa todas las zonas dopaminérgicas y que actúa sobre el sistema límbico. Entonces, a nivel de la neurociencia, tienen un comportamiento biológico muy similar, pero el tema más conductual y cognitivo que se produce en esta dependencia a este tipo de artefactos es distinta. Por eso es que aún son áreas que necesitan mucho más estudio. Pensemos también la disponibilidad temporal para los análisis son bastante Claro, recientes. Nosotros desde exacto. el inicio de la pandemia son 4 años. Perfecto, queda clarísima entonces la respuesta. Sandra Infantes, Ujú, doctoranda en ciclo vital y psicopatología, psicóloga clínica, lingüista y ujú. filósofa. Muchas gracias por estar entonces enseñándonos Muchas también de gracias. lo que implica todo esto que está surgiendo hoy día respecto de la psicología. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y encantada también de poder ayudar un poco a lo que es la educación en salud mental, que es un tema importante, urgente y que tenemos que abordar como sociedad y como profesionales de la salud. Totalmente, muy de acuerdo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Bien, nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos con Directo América.